mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Jurassic World The Game. Bueno, el día de hoy vamos a traer un videito enfocado en el top. Vamos a hacer ahora el top de los 10 mejores dinosaurios muy raros del juego. Ya hemos hecho de los 10 mejores comunes. Aquí en la descripción va a estar obviamente el link. Si no lo has visto, véalo. Ya hemos hecho los 10 mejores raros del juego. También en la descripción va a estar el link, así que no te lo pierdas. Pero antes de eso, no te olvides de suscribirte al canal y dejar tu hermoso like, que eso ayuda, que eso motiva para seguir subiendo más y más contenido. Antes de ir con el top, hay que hacer una pequeña aclaración que siempre es válida para este tipo de videos. Primero, la clasificación en este top es de acuerdo a la utilidad de la criatura en eventos o torneos y la facilidad de poder obtener esa criatura en el juego. Su poder de combate, tanto su vida como su ataque, solamente es referencial. No define puestos en este top. La ventaja y desventaja de los tipos de criaturas no se tomará en cuenta, sea carnívora, sea herbívora, sea pterosaurio o sea anfibia. Esta clasificación sigue siendo subjetiva, es válida y usted puede tener otro tipo de criterio de los dinosaurios y también es válida. También hay que tomar en cuenta que hay 15 dinosaurios muy raros y todos son jugables, usables y coleccionables. Ahora sí, sin más dilación, vamos con la información. Vamos allá. Bueno, empezamos con el top número 10 de los mejores muy raros dinosaurios del juego. Empezaríamos con el Parasaurolophus, un herbívoro muy bonito, realmente tiene una estética muy bonita, me gustan los colores. Tiene 881 de vida con 275 de ataque. Tiene una producción de moneditas de 11.059 por hora. Bueno, tiene una producción decente en lo que respecta a moneditas. ¿Qué es lo que le da el puesto número 10? Su criatura híbrida. Su criatura híbrida, estaríamos hablando del Parasaura, una criatura muy rara que puede ser utilizada en Liga Dominadores. Ahora, ¿cuál es el problemita que tiene este Parasaurolophus? Que es una criatura de ámbar. Y cuando estamos hablando de muy raros, son criaturas que cuestan 25.000 de ámbar. Entonces, para jugadores nuevos va a ser un poquito complicado de conseguir las 8 copias. Y en los eventos no las liberan tanto como quisiéramos. Por esa razón, el Parasaurolophus se quedará en el puesto número 10 como mejores muy raros del juego. En el puesto número 9 de los mejores muy raros del juego tendríamos al anfibio Metriorhynchus. Bueno, una estética macabra, realmente macabra. Tenemos con lo que sería 793 de vida con 303 de ataque. Pero ¿qué es lo que le hace acreedor a quedarse con el puesto número 9? Siendo de igual forma que el Parasaurolophus una criatura de ámbar. Vamos a ver. Tendríamos al Metriolon, una criatura que también se lo puede utilizar en Liga Dominadores y tiene algo más que le da el puesto número 9, que es mucho mejor que el Parasaura. Al ser un carnívoro y tener unas mejores estadísticas que el Parasaura, le dan una mayor fuerza y por eso se queda en el puesto número 9, el Metriorhynchus. Bueno, vamos subiendo en el top, ya estamos en el puesto número 8 de los mejores muy raros del juego. Vamos a hablar sobre el Rajasaurus, un carnívoro muy bonito, pachonchito. Aquí tenemos un carnívoro muy bonito. Tiene 881 de vida con 275 de ataque. Pero ¿qué es lo que le da el puesto número 8 ganando a los dos puestos anteriores? Aunque también estaríamos hablando del Rajasaurus, una criatura de ámbar, y tiene de igual forma un valor de 25.000 de ámbar. Vamos a ver qué es lo que le da este puesto. Tendríamos el primer legendario de este top, legendario común, el Rajastega, una criatura muy útil para Liga Dominadores y con un compañero legendario que es el Ictiostega,
estaríamos hablando de una criatura de ámbar con uno de ADN y le gana el Rajastega al Metrialón, que es el puesto anterior, le da casi el doble de poder en lo que respecta tanto de vida como de ataque. Por esa razón, el Rajasaurus conjuntamente con el Rajastega se quedarán en el puesto número 8 de los mejores dinosaurios muy raros del juego. Ya estamos en el puesto número 7 de los mejores dinosaurios muy raros del juego. Ahora estamos con un pterosaurio. Tenemos al Shiyangopterus, obviamente un volador de 793 de vida con 303 de ataque. ¿Cuál es la diferencia de los otros puestos anteriores? Es que esta criatura no es de ámbar, esta criatura es del mercadito de ADN. Se los desbloquea en las fases de batallas y podemos obtener un híbrido no tan bueno en comparación a los otros anteriores, pero en este caso el Tropiognathus y el Shiyangopterus son criaturas de ADN. Es mucho más fácil poder obtener al Tropiogopterus a nivel 40 que los otros anteriores a nivel 10. Por esa razón, el Tropiogopterus conjuntamente con el Shiyangopterus se quedarán en el puesto número 7 de los mejores muy raros del juego. Bueno, en el puesto número 6 tendríamos al Ankylosaurus, un herbívoro con 1011 de vida y 259 de ataque. Tiene una producción de moneditas de 15.207 por hora. ¿Qué es lo que le da este puesto? ¿Por qué es mejor que las otras criaturas? Vamos a ver su híbrido. El híbrido que tiene el Ankylosaurus es el Ankylodocus, una criatura de 3.318 de vida con 1.037 de ataque. Conjuntamente con el Diplodocus que lo conforma, los dos, tanto el Ankylosaurio como el Diplodocus, son criaturas del mercadito de ADN. El Ankylosaurio lo podemos desbloquear en un eventito de desbloqueo y obviamente esa es la razón con mayor facilidad que podemos obtener el Ankylodocus en comparación a las criaturas anteriores, aunque con el puesto anterior, con el Tropiogopterus, al ser también una criatura de ADN, sus dos miembros de fusión, pero el Ankylodocus es una mejor criatura, tiene mejores estadísticas que el Tropiogopterus y por esa razón se queda en el puesto número 6, el Ankylosaurus. Bueno, vamos al puesto número 5, pero antes de eso hagamos un paréntesis. De aquí en adelante, del puesto 5 hacia arriba, estaríamos hablando de criaturas que dan un híbrido y esos híbridos van a dar super híbridos. Por esa razón se hace algo aparte en comparación a los puestos anteriores que solamente tendríamos híbridos al final. Bueno, vamos a empezar con el puesto número 5, que es el Velociraptor Gen 2. Bueno, cuidado, se me tiran a la garganta, cuidado, me van a decir que no está en este puesto. Solamente les quiero recordar que este top está enfocado a la mayor facilidad de obtener la criatura y la utilidad de la criatura híbrida o super híbrida que vamos a sacar obviamente en nuestros dinosaurios. ¿Qué es lo que le da el puesto número 5 al Velociraptor Gen 2? Obviamente es una criatura de ADN, pero el problema de este Velociraptor Gen 2 en comparación al siguiente puesto es que este Velociraptor Gen 2, el evento es muy raro que salga. Es difícil que regrese, por eso para los nuevos va a ser muy complicado poderlo desbloquear. Obviamente una vez desbloqueado ya se vuelven las cosas más fáciles. Vamos a ver qué es lo que igual le da a este puesto. Vamos con el Indominus Rex Gen 2, que es el híbrido, conjuntamente con el Tiranosaurio Rex Gen 2. Son dos criaturas de ADN que van a formar al híbrido que tenemos aquí presente. Un híbrido muy bueno para Liga Dominadores. Al nivel 20 ya se lo puede utilizar. ¿Cuál es el problemita de este híbrido? Que este híbrido al nivel 20
tranquilamente se tarda 12 horas en recuperarse para los torneitos. Por eso no es tan factible poderlo utilizar tan seguido. Es un híbrido que lo utilizamos y si lo queremos volver a utilizar a corto tiempo, vamos a tener que gastar billetitos. Por eso no es tan eficiente. Pero es muy buen híbrido. Aparte de eso, tiene un super híbrido. Tenemos al Indoraptor Gen 2, el super híbrido del Indominus Gen 2. Vamos a ver sus características. A nivel 40 es una bestia parda. 14.045 de vida con 4.389 de ataque. No queda lugar a dudas que es una de las mejores criaturas del juego, si no es la mejor criatura. Eso ya lo veremos más adelante. Pero lo que nos interesa en este momento es la forma de desbloqueo. Lastimosamente es muy difícil de desbloquear. No es una criatura tan sencilla de desbloquear. Si fuera por este super híbrido, no sería factible que el Velociraptor Gen 2 se quede en el puesto 5. Se queda en el puesto 5 es por su híbrido, no por su super híbrido. Porque el híbrido es mucho más fácil de obtener y poderlo utilizar en torneitos en comparación del super híbrido. Ya cuando vamos al super híbrido de esta criatura es cuando ya estamos muy avanzados en el juego y podríamos sacar varias copias. Vean la cantidad de super ADN que necesitamos, 4000 para desbloquearlo y 2000 cada copia. Por esa razón el Velociraptor Gen 2 se queda en el puesto 5 por el Indominus Gen 2. Bueno, estamos ya en el puesto número 4 de los mejores dinosaurios muy raros del juego y tenemos al Velociraptor Gen 1. ¿Por qué razón el Velociraptor Gen 1 le gana al Gen 2 y tiene menos estadísticas? Vamos a ver. El Velociraptor Gen 1 tiene 800 de vida y 306 de ataque, obviamente más bajos que el anterior puesto del Velociraptor Gen 2. Tiene una producción de moneditas de 19.008 por hora. Vamos a ver su híbrido, que es lo que le da este puesto número 4. Primero, el Velociraptor se tiene que juntar con el Tyrannosaurus Gen 1, obviamente, para conformar al Indominus Rex. Es una criatura mucho más fácil de obtener. Primero, el Velociraptor se desbloquea en un eventito, de igual forma que el Velociraptor Gen 2. También es un evento un poquito difícil que regrese, pero el tiranosaurio es mucho más fácil de obtener en comparación al Tyrannosaurus Gen 2. Este tiranosaurio se lo puede obtener en una fase de batalla, en cambio el Tiranosaurio Gen 2 en un evento muy difícil de que regrese. Cuando regresa, obviamente hay que desbloquearlo sí o sí. Pero en el caso de este tiranosaurio, fase batalla y ya lo tenemos desbloqueado. Y podemos sacar las copias en el mercadito de ADN, la que nosotros querramos. Ahora, también de igual forma como el Indominus Gen 2, este Indominus también se lo utiliza en Liga Dominadores a nivel 20. A nivel 20 ya funciona muy bien el Indominus. Tiene el mismo problema que el Indominus Gen 2. Se tarda en recuperar. Sus 12 horitas para poderlos recuperar y utilizarlos en Liga Dominador. De igual forma tiene su super híbrido. El Indoraptor. Estaríamos hablando del Indoraptor Gen 1. Vamos a ver las características a tope. Tiene 10.181 de vida con 5.302 de ataque. Por obvias razones, a simple vista se ve que este Indoraptor es mucho más débil, o menos fuerte, mejor dicho, menos fuerte en comparación al Indoraptor Gen 2. Pero les vuelvo a aclarar, nosotros no estamos haciendo este top enfocado a la mayor fuerza de las criaturas. Yo estoy haciendo este top enfocado a la mayor facilidad de obtener las criaturas y su utilidad en los torneos. Entonces, este Indoraptor es mucho más fácil de sacar en comparación al Indoraptor Gen 2 y tiene una particularidad que también lo hace más fácil de utilizar. Este Indoraptor se recupera 5 horas más rápido en comparación que el Indoraptor Gen 2.
Por esa razón, el Velociraptor Gen 1 se queda en el puesto número 4 de los mejores dinosaurios muy raros del juego. Bueno, ya entramos al podium. Estamos en el puesto número 3 de los mejores dinosaurios muy raros del juego. En el puesto 3 se quedará el Euplocephalus, un herbívoro acorazado. Muy bonito, realmente me encanta este modelado. Tiene 969 de vida con 248 de ataque. Teniendo una producción bajísima de monedas, 3200 monedas por hora. Pues estaríamos hablando que nos dan 24 horas. Wow. Bueno, una producción baja. No lo vamos a tener en nuestra isla para que cree monedas, ¿no? Lo que nos interesa es su híbrido. Bueno, primera cosa, antes del híbrido, el Euplocephalus, tanto el Euplocephalus como el Gigantosaurio son criaturas de ámbar. Esa es una de las razones que no lo pongo más arriba. Y no lo pongo tan abajo, ¿por qué? Porque es mucho más fácil obtener al muy raro este en comparación a los dos Indominus que podríamos desbloquear anteriormente. Y aparte de eso, no solamente los Indominus, porque los Indominus le pueden ganar al Gigantosaurio, eso de largo le ganan. El problema es que los Indominus no pueden crear al Indoraptor muy fácil en comparación al super híbrido que vamos a obtener con este híbrido del Giganocephalus, que es una criatura también muy útil en Liga Dominadores. Pero lo que nos interesa en este momento no es el híbrido, es el super híbrido que vamos a poder sacar de esta criatura. Y aquí tenemos al super híbrido, el Gigantocephalus, una criatura acorazada. Qué bonita, también me encanta. A nivel 10 ya se la puede utilizar en Liga Dominadores sin problema. En su máximo poder tiene 6546 de vida con 1851 de ataque. Se lo puede desbloquear con 2000 del super ADN del Ankylosaurus, obviamente con el híbrido anterior, el Giganocephalus, y podemos obtener copias con 1000 de ese super ADN. Esta criatura, al momento que ya se desbloquea, es mucho más útil y es más fácil de recuperar en comparación a los Indominus. Estas criaturas tienen 2 horas más, 2 horas y medias más fácil de recuperación en comparación a los dos Indominus. Obviamente esta lo utilizamos a nivel 10. Si lo subimos al máximo ya es otro cantar. Pero esta criatura es muy buena y por eso se quedará en el puesto número 3 de los mejores muy raros del juego. Bueno, vamos al puesto número 2 y en el top 2 tenemos al Spinosaurus, un carnívoro muy famoso y muy querido. Aunque el modelado no me gusta para nada, los colores para mí parecer son espantosos, pero bueno. Tenemos 978 de vida de esta criatura y 250 de ataque. Tiene una producción de moneditas de 13.824. Pero eso no es que le da el puesto número 2. Vamos a ver qué le da el puesto número 2 a esta criatura. Su híbrido, tendríamos un híbrido, el Spinoraptor, con 2715 de vida y 1037 de ataque. Un Spinoraptor, una criatura híbrida muy útil en Liga Dominadores ya a este nivel 40. Tanto el Spinosaurus como el Utahraptor, que es una criatura de fusión, en este caso del mercadito de ADN, son fáciles de desbloquear. El Spinosaurus, se lo desbloquea en un evento. Y obviamente el común ya sabemos por dónde se lo desbloquea. Los dos son de ADN. Pero el Spinoraptor no es que le da este puesto. Vamos al siguiente nivel. Bueno, aquí está el verdadero responsable de que el Spinosaurus, se quede en el puesto número 2. Es nada más que su super híbrido, el Spinotazucus. Un híbrido que a nivel 10 ya lo podemos utilizar en Liga Dominadores.
Aquí lo tenemos, a nivel máximo tiene 4469 de vida con 2594 de ataque. Obviamente es una criatura atacante casi al 100%. Se lo puedes bloquear con 2000 de super ADN del Kaprosuchus y cada copia, cada 1000 del Kaprosuchus podemos obtener una copia más. Aparte de eso, el Spinotazucus es una criatura que a nivel 10 se recupera en 7 horas. O sea, es mucho más fácil utilizar el Spinotazucus más veces en comparación al Gigantocephalus y a los Indominus en los puestos anteriores. Por esa razón es que el Spinotazucus con el Spinosaurus se quedará en el puesto número 2 de los mejores muy raros del juego. Bueno, estamos en el puesto número 1. La medalla de oro se la quedará el Stegosaurus como mejor muy raro del juego. Vamos a ver cuáles son sus razones. Primero vamos a ver su vida. Tiene 982 de vida con 251 de ataque. Tiene una producción de moneditas de 13.824. Ok, es una vida decente para una composición decente de vida de ataque para lo que sería una criatura muy rara. Pero eso no es lo que le da el puesto número 1. Vamos a su híbrido. Su híbrido es el Stegoceratops. Conjuntamente con el Triceratops se fusiona el Stegosaurus, que son dos criaturas de ADN, y conforma su híbrido. O sea, fácil de obtener. ¿Por qué? Porque el Stegosaurus se le desbloquea en fases de batalla. Y el Triceratops también en fases de batalla. Entonces estamos hablando que cualquiera y mayor rapidez puedes obtener a este híbrido. Pero no es esto lo que le da el puesto número 1. Vamos a ver ahora sí al verdadero responsable. Aquí lo tenemos, al verdadero responsable de darle el puesto número 1 al Stegosaurus. Su super híbrido, el Monostegotops. ¿Lo dije bien? Monostegotops. Muy bien, aquí lo tenemos, un híbrido muy bonito, realmente un super híbrido muy bonito. Me encantan los colores que tiene este super híbrido. A nivel 10 ya lo podemos utilizar en Liga Dominadores sin problema y hasta es un atacante, wow. Vamos a ver sus estadísticas completas. Tiene 6033 de vida con 1885 de ataque. Una buena criatura. Obviamente es un tanque y tiene buen ataque. Tampoco es que sea un tanque puro. ¿Cómo lo podemos desbloquear? Tenemos 2000 de ADN de Monolophosaurus. Y obviamente le sacamos copias por cada 1000 de Super ADN. Esta criatura, en lo que respecta a su recuperación de combate cada 10 horas, es mucho más fácil en comparación a los Indominus y mejor que el Gigantocephalus, por si acaso. Aunque el Giga es mucho más fuerte en sus estadísticas, un poquito, tampoco es mucho la diferencia, pero el Monostegotops es mucho más fácil de obtener. Por esa razón, se queda el Stegosaurus como mejor dinosaurio muy raro de Jurassic World The Game. Bueno, esto sería todo del videito. Espero que les haya gustado, que les haya sido muy informativo en lo que respecta a los mejores muy raros del juego. Recuerden que este top está enfocado en la facilidad de obtener la criatura y la utilidad que le vamos a dar a sus híbridos o super híbridos. Bueno, no me queda más que despedirme, agradecerles a todos quienes están apoyando el contenido, apoyando estos tops. Esperemos que este top también tenga un buen apoyo y más adelante haremos el top de los legendarios comunes. Sin más que decir, me despido y nos veríamos en un próximo video de Jurassic World The Game. Hasta la próxima. Bye bye.